Igualatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942-229-600. Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial. 2 meses y pocos días después estamos de nuevo, gracias a Dios, con todos ustedes. En medio de esta pandemia que está soportando España y gran parte del mundo, prácticamente todo el mundo, en medio de esta situación difícil que se ha llevado a tantas personas por delante. Y estamos, pues, desde luego, con el mejor ánimo de tratarles de llevar la información económica, que durante este tiempo, pues, no hemos podido facilitar, porque estábamos, lógicamente, en nuestras casas, pero que está íntimamente relacionada con la crisis, y lo van a ver en cuanto comencemos el programa. Pero antes, nuestro recuerdo para las personas que han perdido a un ser querido, nuestro recuerdo para los familiares que tienen alguna persona todavía padeciendo la enfermedad y para todos aquellos que están pasando, pues, dificultades económicas. Esperemos que todas estas cosas se puedan ir solucionando poco a poco. Hoy estamos con una parte del equipo, no estamos con el equipo al completo, estamos con don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales, nuestro experto en mercado, al cual saludamos. Un saludo, don Aurelio. Un saludo y muy buenas tardes. ¿Qué tal le ha ido estos días de enclaustramiento? Bueno, han sido días de, yo diría que casi han sido de confinamiento absoluto. Bueno, se ha vivido en España una catástrofe muy importante que se ha llevado por delante a mucha gente. Son muchos los muertos que ha habido, son muchos los contagiados. Yo también quiero dar mi más sentido pésame a todas esas familias, esas personas que han tenido fallecidos dentro de la familia. Y bueno, pues nada, decir que hay que tener un poco de ánimo, hay que ser un poco optimistas y pensar que todas estas cosas pues acaban pasando. Es importante no bajar la guardia, que la gente tenga precaución, que todo el mundo pues procure llevar esas mascarillas que nos recomiendan, que hay mucha gente que no lo lleva. Eso hay que entenderlo como un síntoma de respeto hacia los demás, porque se sabe que evitan contagios. Y por lo demás, pues nada, seguir adelante y ver cómo se sale ahora de las consecuencias. Primero, cómo termina la crisis sanitaria, también con muchos sanitarios que han sido contagiados y que han fallecido, ver cómo termina esto y luego ver cómo se va resolviendo la gran crisis económica que se nos va a plantear. Así que nada, todos tendremos que trabajar. No es fácil iniciar los programas desde habiendo tenido tanta información económica y ser equilibrado, pero nosotros estamos obligados a dar esperanza, pero eso no debe ser óbice para no decir la verdad o ocultar la verdad. Vamos a hacer un esfuerzo, yo creo que personalmente lo voy a tratar de hacer, de ser equilibrado, porque quizás si se deja a uno llevar en exceso de los sentimientos puede decir cosas no oportunas o pasarse de la raya, y lo digo anticipadamente, ante tanto despropósito, ante tanta ineficacia, ante tanta falta de rigor. Nosotros durante este tiempo hemos estado hablando a veces por teléfono, don Aurelio y yo, y meditando, y decíamos, casi en los últimos programas, antes de la crisis, decíamos que España estaba entrando en una senda económica preocupante por el aumento constante del déficit.
Pues bien, les vamos a demostrar, o vamos a intentar demostrarles, que parte de la catástrofe que ha ocurrido en España, no la sanitaria, la de falta de trajes, la de una respuesta rápida, está íntimamente relacionada con nuestro déficit público. No solo con la incompetencia de los políticos, que también, pero el no tener un Estado fuerte económicamente, por haber dilapidado dinero en los últimos años de manera extraordinaria, no haber abordado el déficit público. Recordamos que ya en febrero se supo que España no había reducido durante el año anterior el déficit para nada, que había gastado unos 10.000 millones de euros más, que habíamos ido al mercado para financiarnos de manera extraordinaria, que se había aumentado los gastos generales, los gastos de cargos públicos, etcétera, de manera desproporcionada. En esa situación llega la pandemia, y ahí es donde los medios de comunicación de España, salvo los económicos, creo que se equivocan y no ponen el foco. La falta de respuesta del gobierno viene como consecuencia del abultado déficit público de España. Cuando hay que comprar mascarillas en China en los momentos importantes, se pide el dinero por delante, no había liquidez. Muchas administraciones tardaban, hacían emisiones de deuda pública. Bendito sea el Banco Central Europeo, que está comprando deuda a toda máquina, luego lo vemos. En definitiva, el haber abordado ya con un déficit del 95% del PIB, sin haberlo, casi el 96%, sin haberlo bajado suficientemente, como se hizo en legislaturas anteriores, no nos da margen para dar una respuesta. Y a pesar de que ahora nos estamos financiando muy bien, gracias al dinero que está dando Europa, y que España está yendo a los mercados y le compran la deuda porque el Banco Central Europeo está comprando y está respaldando. Vamos a demostrar ahora económicamente, y ya me callo, el que tiene que hablar es don Aurelio con unos datos. Alemania y Francia, esta es la respuesta que han dado ante el coronavirus, ha triplicado las ayudas de liquidez a las empresas, a la otorgada en España. Es decir, España puso una línea de avales, se acordarán aquella rueda de prensa rimbombante del señor Sánchez, de avales de 100.000 euros. De esos avales, por cierto, ayer recogía el Confidencial, solo se ha concedido todavía el 25% de estos créditos. ATA denuncia que hay 600.000 avales, 600.000 peticiones esperando, y ya han sido de pymes, y han sido denegados 300.000. Bien, España solo puso una línea de crédito, quedamos de 100.000. Francia de 300.000, dinero líquido, y Alemania de 400.000. Y Estados Unidos, que ya hizo un bombardeo con dinero líquido, eso sí, no con avales, y llegando incluso a las familias, transferencias de hasta 3.000 euros, y no con créditos. Da 367.000 millones para las pymes americanas, estamos hablando de una auténtica brutalidad, y 500.000 millones para las grandes empresas de aquel país. Vemos cómo la respuesta de países es distinta. ¿Y por qué? Porque el gasto público en España es insoportable. Y ahí ha venido la difícil respuesta que se ha dado desde el punto de vista sanitario, la llegada tarde de los EPIs, etcétera, etcétera, además de otros problemas burocráticos. Don Aurelio. Bueno, está muy claro, los datos que usted acaba de dar, pues son unos datos apabullantes y que marcan muy bien la diferencia en la forma de gestionar todo, de gestionar la crisis sanitaria que aquí se ha producido y la diferencia también de gestionar la situación económica donde la han abordado de una forma real. Y yo creo que es lo que veníamos ya comentando. Teníamos un gobierno puramente político, sin ninguna capacidad de gestión. Estos políticos que hemos venido diciendo, desde el presidente hasta el presidente, vicepresidente, etcétera, no eran gente preparada para gestionar, porque en su vida han gestionado nada, ni están preparados para la gestión. Entonces la gestión no podía ser algo distinto a lo que ha venido pasando.
un desastre absoluto, porque no estaban preparados para ello. No estaban preparados ni siquiera para hacer algo tan sencillo como es el adquirir el suministro de unos materiales de protección que ya hemos visto las consecuencias que ha tenido. Estamos, después de 3 meses de iniciado todo este proceso, 2 meses de confinamiento y el tiempo que ya esto llevaba rodándose, estamos todavía en una situación de una gran incertidumbre. Todavía hoy nos encontramos con hospitales, con sanitarios que no tienen suficientes equipos de protección, y de ahí que haya, pues ha sido un verdadero desastre. 40.000 sanitarios contagiados, unos cuantos muertos, no digamos ya de la población activa y no hablemos ya de las residencias, ¿no? Entonces, no estaban preparados, es lo que quería decir, para la gestión, y se ha venido esto encima. Yo creo que no era difícil gestionar, si lo hubieran hecho pues con racionalidad a través de los canales habituales de suministro, si hubieran hecho las compras, porque es gente que sabe, vienen suministrando a lo largo de toda su vida económica, los proveedores habituales vienen suministrando todos estos materiales a hospitales y tienen alternativas para que esos materiales no falten. Pues no. Estos señores han buscado sus proveedores, yo no sé si habrán sido en unos casos amigos, no amigos, pero lo cierto es que ha sido un verdadero desastre, con materiales que había que devolver, materiales inservibles, como ha sido el caso de los test. Todavía recientemente han enviado unas mascarillas que lo único que contribuían era a dar una falsa seguridad y se seguían contagiando. Es decir, no venían, era un gobierno político no preparado para la gestión. Por tanto, la gestión es la que es. Ahora, yo creo que lo que ha tenido verdaderamente ha sido eficaz, ha sido lo que estaba en manos de los ciudadanos, que era el confinamiento. La gente ha sido extraordinariamente... La respuesta social... De las empresas. Y de las empresas ha sido extraordinaria. Todo el mundo disciplinadamente aceptó que tenían que quedarse, que tenían que cerrar las empresas, tenía que cerrar toda la hostelería, que eso va a ser un desastre económico radical. Bueno, pues eso ha funcionado y ha cumplido. Y así todo, somos los primeros en muertes y en contagiados por cada 100.000 habitantes del mundo. Bueno, esto pasará, porque todas estas cosas pasan, pues habrá tratamientos, saldrá una vacuna. Yo soy más optimista en el sentido que va a haber una vacuna antes de lo que dicen. Sí, Estados Unidos, Israel también la tiene. En eso, sí, yo creo que va a ser. Además, ya hay muchos voluntarios que se prestan para voluntarios sanos, que se prestan para que se les inocule. Y no destaca la hipótesis que de repente desaparezca la enfermedad, que es lo que hace este virus habitualmente. Y entonces, efectivamente, las epidemias lo que dicen algunos hay una explosión. Hay una curva de subida y luego hay una curva casi espontánea de bajada al margen, muchas veces, de lo que se hace y se nos olvidará. Pero claro, nos quedarán las secuelas económicas, porque eso sigue siendo una gestión que no está, por lo que estamos viendo, no está correctamente llevada. Aquí hay sectores, como es el turismo, como es la hostelería, que no van a levantar. Y la pregunta que le hago clara, doy un dato. La señora Montero, la señora ministra de Hacienda, dijo en Bruselas, para que vean ustedes la situación económica en la que España ya ha abordado esta situación. En Bruselas dijo en octubre, el déficit estará sobre el 2%. 4 meses después, 3 meses después, pues vencía el año. ¿Saben cuál fue el déficit? El 2,8. 7.000 millones más de gasto. ¿Esta no es una clave en la mala atención? No, esto es evidente, ¿no? O sea, aquí ya la economía estaba prácticamente en caída libre, porque habían hecho unas previsiones de gasto que efectivamente Europa pues no aceptaba, pues estábamos con un déficit muy elevado y unas ideas, yo creo que había por parte de prácticamente todos los ministerios unas ideas de gasto que eran prácticamente inasumibles para España, teniendo en cuenta el nivel de deuda. Aquí lo hemos venido diciendo, a España estas cosas nos ha cogido además en el peor momento, donde ya no había margen, y con el peor equipo, donde ya no había margen para endeudarse, y así lo estamos viendo. Lo estamos viendo hasta el punto que en este momento, bueno, ¿qué
¿qué previsiones hay? Bueno, pues aquí se está hablando, mientras en Europa se puede hablar de un 15% de paro, aquí de momento si se suman los ERTEs nos vamos a plantar en un 30, un 40% de paro. Nos vamos a encontrar con el 50% de la población, entre renta básica, ayudas y demás, que va a tener que vivir de los presupuestos del Estado. Bueno, son situaciones que no se ven posibilidades de que eso se pueda resolver, porque en este momento estamos viendo el freno que está viendo en Europa a nuestras peticiones. O sea, se están haciendo demandas pues que no aceptan. Posibilidades económicas. ¿De qué dinero va a disponer ahora el Gobierno para atender esta demanda inicial, pues que permita a la gente sobrevivir, tanto sean empresas como ciudadanos? Pues vamos a contar con muy poco dinero. El que estamos contando ahora, el chorro, este año se va a poder contar porque Europa está dando dinero. Mire, le voy a dar unos datos que salían hoy, creo que no sé si es Expansión, que en 4 meses... en 4 meses se han gastado ya, no sé si 40.000 millones. Sí. 40.000 millones para atender esta situación. Sí, claro. 4 meses. Se está yendo a los mercados y los estamos financiando. Pero ojo, ¿por qué el Gobierno no quiere ir al MEDE que nos ahorraría 2.000 millones, don Aurelio? Porque eso supone un control. Claro. Y este Gobierno lo que quiere es pasar el año con el chorro libre que da la Unión Europea. Pero claro, el problema es brutal por la falta de ingresos. Y las cuentas, don Aurelio, se van a disparar. Si no hay un recorte, que el otro día le preguntan a la señora Montero si no se va a reducir los sueldos el Gobierno. ¿Sabe cuánto disparó el gastos el señor Sánchez de su gabinete, de su equipo de la Moncloa? Un 46%. Se ha destinado 75 millones de euros a sueldos, más 15 millones de la Seguridad Social, un 30% más que Mariano Rajoy, sin contar los otros puestos de la Administración. Evidentemente, con este gasto público desbocado, Europa va a intervenir, y va a intervenir antes que pronto, y esta va a estar la clave, pero también puede estar la salvación, ¿no, don Aurelio? Bueno, sí, habrá que ver el lado bueno de esto, porque claro, ya este Gobierno nos inspira muy poca confianza, no sabemos hacia dónde, ni siquiera sabemos cuál es su hoja de ruta, porque no hay ninguna transparencia, no sabemos hacia dónde nos pueden llevar, y el hecho de que pueda darse una intervención de Europa, pues creemos que puede ser positiva, sobre todo por una razón, porque en ellos no se ve ninguna actitud de recortar gasto superfluo. Hemos visto, bueno, un gobierno de 22 ministerios, ahora cada uno está metiendo a todos sus amigos, de pronto se hace un decreto donde ya no tienen que ser, los directores generales ya no tienen que ser funcionarios de carrera, en consumo, perdón. Y ya nos ha llamado la atención Europa de que están entrando en el gobierno muchos familiares de altos cargos sin ninguna cualificación. Eso ya lo ha dicho textualmente. Sí. Han dicho que eso ya alarma y que eso habrá que mirarlo. Entonces no hay ninguna actitud en cuanto al gasto interno, superfluo, gasto corriente, ninguna actitud de ahorro, de austeridad. Por tanto, la intervención, yo creo que si queremos pues que nuestra deuda vaya siendo aceptada, porque claro, el margen que tenemos ya, pues estamos en un 100, prácticamente estábamos en un 100% de deuda sobre PIB, y nos vamos a poner en el 120, 130, pero ya también tenemos otro problema, y es que el Tribunal Constitucional de Alemania ya ha dicho que eso no es la función del Banco Central Europeo. Que hay que comprar por un porqué. No dice que no, sino que dice, oiga, hay que justificar. Efectivamente. Y entonces están hablando de para sanidad, para esto, en fin, para cosas, no para lo que el Gobierno, para todos esos proyectos que tiene. Entonces, ¿qué expectativas hay de que este Gobierno pueda sacarnos de la crisis? Pues yo, sinceramente, no veo ninguna. Si Europa no interviene de una forma decisiva y eso va a conllevar un control europeo importante, pues no tenemos una salida, viable, ¿no? Hay una cosa que a mí siempre me preocupa, y esto lo vemos en este Gobierno y lo hemos venido viendo, y es que cuando se habla de recortes,
siempre nos mencionan pues la sanidad, las pensiones, nunca hablan de disminuir el volumen de la administración, sobre todo en altos cargos. Es que la deuda, esta situación, y yo soy un optimista, se podría sacar adelante con mucho menos coste, con una inmediata reducción de la administración en toda España. Así es. En toda España, y de altos cargos. Y se ahorrarían unas cantidades que, si se hicieran cuenta, muy importantes. No, y lo han hecho Italia. Italia lo ha hecho. Italia ha reducido la administración, ha reducido los ministros, ha reducido los sueldos de todo el personal. Están tomando medidas y, la verdad, están obteniendo respuestas positivas de Europa. Bueno, ayer cuando ven esa actitud. Leía que Italia va a dar un bono de 500 euros para que vayan de vacaciones a nivel de Italia para reactivar este verano el sector. El sector turístico de Italia. Aquí lo que vemos es justo meter miedo. A mí me preocupa, porque yo creo que a cualquier gobierno que hubiera tocado esta crisis, lo estamos viendo, hubiera tenido muchos problemas. No quiero decir que si hubiera estado un gobierno de centro-derecha, hubiera tenido unos problemas gordísimos. Tendría gente en la calle, sería criticado y posiblemente hubiera ya caído. Bien, pero cualquiera hubiera tenido. Sin embargo, con el paso del tiempo ya no tiene perdón, es incompetencia. O yo no ya quiero pensar en incompetencia, no mala intención. Se está transmitiendo no a la sociedad, no respeto a la enfermedad, que hay que tenerle, y precauciones, sino miedo, que es distinto. Ese miedo paralizante para crear, don Aurelio, una sociedad hundida moralmente y subvencionada. Pues yo a veces hasta me lo presento, no creo en la mala intención de nadie, pero es que hay cosas como el confinamiento de 14 días a los turistas, cuando Francia se ha enfadado y ha dicho, pues yo también lo hago. Estaban reunidos en Bruselas antes de ayer para abrir canales para los países turísticos. Ahí está Grecia, que está abriendo todo y Portugal. Y aquí estos señores que no tuvieron ningún tipo de precaución antes, que decían que era una gripe, ahora resulta que es que dicen, no, que velan por nuestra enfermedad, ya, por la enfermedad ya velo yo, no se preocupe, que somos mayorcitos. Es decir, aquí hay miedo a la realidad social que se puede encontrar, y entonces el gobierno trata de ocultarla con este confinamiento. Esa es mi teoría. Ganar tiempo, efectivamente. La verdad es que el gobierno está extraordinariamente cómodo en una situación donde nadie se puede mover, donde hay un estado de alarma que se parece mucho a un estado de excepción. Y bueno, están con una gran comodidad, tomando medidas, pero además es que hay otra cosa, hay una desorientación por parte de la sociedad en casi todo que nadie, en este momento, nadie sabe con certeza qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer. Y luego, esto que decíamos antes, de la incapacidad para la gestión, de desconocer la vida real de la sociedad, es esto que estas medidas que acaban de tomar, que luego han rectificado, porque no aciertan ni cuando rectifican, la verdad. Por ejemplo, apertura de bares, solo terrazas y un 30%. Vamos a ver, si la hostelería estaba mal viviendo, funcionando a pleno rendimiento, ¿cómo va a vivir con unas terrazas que si vamos a ciudades como Santander, hay 4 terrazas grandes de media docena de mesas? ¿Cómo van a sobrevivir con eso, mantener al personal? Son medidas impracticables que ¿a qué llevan? Pues a que no haya abierto nadie. ¿Cómo van a abrir con eso? Luego el 50%, luego que no se puede acceder al interior de los locales. En fin, quiero decir que no toman medidas realistas, acordes con lo que es la vida, con lo que es la situación, y es porque la desconocen. Y luego escuché ayer al ministro de Consumo, Garzón, decir que la hostelería y el turismo, que eso no tiene importancia porque no tiene gran valor añadido. O sea, que el turismo se pierde dinero, pero señor mío, si en eso sí que somos competitivos, si el turismo en España es el segundo del mundo después de Francia y tiene unos niveles extraordinarios. No solo eso, sino que ahí demuestra que es un ignorante supino, es que las cadenas de hoteles españolas están en las ciudades más importantes del mundo. Usted va a cualquier ciudad y son realmente pioneros, compitiendo con las francesas y con las americanas.
en las mejores calles de las mejores ciudades. Luego, y ese dinero vuelve a España, porque son empresas que cotizan en España. Claro. Es decir, es un desconocimiento absoluto de la realidad. Pero a mí me preocupa mucho más es lo que se llama la Comisión de la Reconstrucción. Yo estoy entrando todos los días siguiendo las televisiones internacionales y siguiendo también la prensa italiana, sobre todo el Corriere della Sera. Y bueno, pues vemos la comisión que se ha creado en Italia, que está formada de gente muy importante, que la dirige es dirigente máximo, un CEO, el máximo dirigente de Vodafone en Italia hasta hace poco, y luego hay varios empresarios, también hay gente de la universidad que están llevando al gobierno y a la sociedad sobre todo lo que hay que hacer. Ahí tenemos esa idea genial de dar 500 euros para vacaciones, a través de un bono que puedan disfrutar, para que esos establecimientos abran y tengan actividad. O sea, tiene un retorno inmediato. Italia está más endeudada que nosotros. Bien, son ideas claras, pero eso genera un efecto multiplicador. Aquí se crea una comisión que es meramente política, que la dirige el señor Patxi López. Y me da igual los representantes del PSOE, que no tienen ni idea de economía los que están, y tampoco los del PP, porque está la señora Pastor, que sabe mucho de medicina, que es una gran diputada, pero allí no hay gente, yo creo, económica ni empresarial. Dice que les van a llamar, pero eso es tomar nota. No. Si lo que hacía falta es que esos señores estuvieran en la Moncloa codirigiendo y dando información. No sé si me entiende. Dando información de lo que hay que llevar, porque tenemos empresas en España que son pioneras en el mundo y que han sido parte las que han financiado la salida de la crisis, con mascarillas, con respiradores. Y cada gesto que han hecho ha sido eficaz. Bueno, con una gestión extraordinaria. En vez de poner en valor eso, creamos una comisión de políticos que no van a aportar absolutamente nada, que ninguno, y digo ninguno, ha gestionado nada, ni un kiosco de pipas. Posiblemente si tuvieran un kiosco de pipas le llevarían a la suspensión de pagos en un mes. Don Aurelio, esta última. No, esta es la situación. Ha visto efectivamente cómo se han formado en todos los países unas comisiones de profesionales eficaces, bien gestionadas, y ahí tenemos los resultados, ¿no? El caso de Italia, pues es así. A mí me parece que esa medida de dar 500 euros exclusivamente para que la gente vaya de vacaciones al margen de los demás ingresos que pueda tener, porque saben que eso va a tener un retorno inmediato, y uno de los problemas hoy que va a haber para la reactivación de la economía es la caída del consumo. El hecho de que la gente no tenga dinero en el bolsillo va a hacer que el consumo caiga en picado y así nunca se podrá salir de una crisis. Entonces nos encontramos esto con un equipo de gestión que lleva un hombre que desconoce totalmente esto, como es Patxi López, un hombre de partido, que desde los 15 años está en el partido y nunca ha tenido, pues en fin, aunque estuvo un tiempo gracias al PP de presidente en Euskadi, pero aquello fue, nada, un lapsus. Bueno, nos encontramos con una comisión que ni siquiera nos quieren dar los nombres, pues porque... bueno, esa es la otra comisión, la de la comisión pero sanitaria. Me refiero a la del Parlamento. Pero bueno, la del Parlamento, pues hombre, la del Parlamento, si hablamos de la del Parlamento, nos encontramos con Patxi López de presidente, con un vicepresidente, representante de las FARC, de las Fuerzas Revolucionarias, asesor, no, pero es vicepresidente de la comisión. De la comisión, sí. El segundo, el asesor de las FARC en Colombia, con lo cual, ya me dirá usted... Tenemos que poner punto final. ¿A dónde va esto, no? De todas maneras, somos seres esperanzados. ¿Y sabe por qué vamos a salir adelante? Porque la sociedad civil, esa en la que no confía nuestro gobierno, es mucho más fuerte de lo que creen. Y lo pasaremos mal, pero saldremos. Sentimos haber tenido razón. El déficit público es el cáncer de la economía. El déficit público, que ahora habrá que aumentarle, sí, en este momento puntual habrá que aumentarle para salir de la situación. Pero en situaciones normales es el que ha llevado a España a esta situación. Nos despedimos. El próximo viernes, si Dios quiere, estaremos con todos ustedes. Gracias, don Aurelio. A ustedes, paz y bien.
Ambulatorio Cantabria, más cerca que nunca. Esentia, nueva póliza de atención esencial, desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.